Está bien. ¿Qué es lo Sí, pero que oíste de este video que repasé? no, quería hacer una aclaración nada más, porque vos le decís al autor del video que tiene algunas cosas bien y algunas cosas mal. Te pregunto, porque capaz que vos no lo hiciste, pero vos cursaste, por ejemplo, alguna materia igual o similar a la que se llama metodología de la investigación, que justamente es el nombre del video. Sí, he leído cosas así. ¿Por qué? Porque, o sea, la materia de metodología de investigación lo tienen, por ejemplo, carreras que no son necesariamente de las ciencias naturales. También las tienen las carreras de que son de ciencias sociales. Otro tipo de Sí, licenciaturas, por ejemplo, um, en historia o en educación o en lo que sea. sí, está bien, pero solo porque le llaman algo ciencia no significa que es científico. ¿Ya? Pero esto es bueno, ya es una cosa que había discutido la vez pasada. ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es a lo que se le llama ciencia y qué no? El método científico. El método científico no es una persona, digo, ¿quién es la entidad, la institución, la persona que tiene la autoridad para decidir qué se llama No ciencia y qué hay. no? No hay. No hay. Es una convención, es una persona. Solo el método científico puede decir que sí o no es científico. ¿Ya? No, Como que no. no. La, el método científico es un término, ¿o no? No, es un No sé si método. entendés. No. A ver, cuando yo me ¿No refiero a es es un un método? término, El método no estoy diciendo que científico no. no es un método. Eso No es lo estoy que tú estás diciendo que no. diciendo. No, escúchame. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Estoy diciendo que además de ser un método, el método científico, digo, como cualquier otra palabra, como cualquier, es un término a las cuales las personas le dan un significado. ¿Se entiende lo que digo? Ok, so tú estás diciendo que el método científico no es algo que determina algo que sea científico. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una palabra, primero. El En realidad método, son dos. el, En realidad la son dos, pero palabra, bueno. la palabra método científico Sí, fue hecho para que sí. nosotros podamos seguir un proceso de métodos para llegar a lo que es empirismo. Bueno, ¿quién inventó la palabra o quién le da el poder de decidir cómo debe ser? Nadie tiene el poder, es como es, ¿ya? Pero no, pero las cosas no existen solas. O sea, la gente se. A ver si me entendés. A las palabras y los términos, la gente se pone de acuerdo en decir, bueno, esta palabra va a significar tal cosa. ¿Sí? Entonces, el, el término ciencia es un término o una palabra discutida, no te voy a negar eso, no te voy a decir que no, es un término discutido dentro de la filosofía de la ciencia, de los epistemólogos, pero Filosofía no es ciencia. no. Pero estoy diciendo que hay una rama de estudio que se llama filosofía de la ciencia. Hay gente que se dedica a estudiar el fenómeno no científico, sino de a qué cosas vamos a llamar ciencia y a qué no. O sea, hay gente que se dedica a eso, a pensar en ese sentido. Y si esa gente Sí. se lleva por emociones, por lo que cree, ¿cómo vamos a determinar que es verdad o no? Bien, eso justamente son las preguntas que se hacen los filósofos. Esas son las preguntas que se hacen los filósofos. Y cómo va a ser? Hay un modo. Bueno, pero vos ya tomaste una decisión. Hay gente que se cuestiona esa decisión. Yo entiendo Pues, tu posición, pues, pero es pues, una postura. pues, si entiendes mi posición, lo puedes explicar. ¿De qué es lo que es ciencia o método científico? No, de cómo vamos a... Ok. ¿Cómo vamos a determinar algo falso o probado, empírico, que sea
sin emoción o creencia. Para mí, o sea, es una opinión personal. No estoy diciendo No, que pueda cambiar, explica que no pueda por cambiar. qué. Explica. Oh, espera. Tú Sí, dices que tú entiendes mi sí, posición. sí. Explícalo. Tu posición, tu postura. Tú me dijiste que tú me entiendes. Por eso digo, ¿querés Explícalo. que explique tu postura? Sí. Ok. Tu postura es que el método científico es un método, una serie de pasos, que ya las describiste, como la observación, formación de hipótesis y demás, que te permite alcanzar la verdad. Y que solamente es posible mediante la experimentación empírica a escala, si se quiere. Y eso te determinaría, es el único camino en el que vos podés estar seguro, porque es un método, es frío, es objetivo, para alcanzar la verdad. ¿Me equivoqué en algo? Pues para alcanzar lo que es empirismo. Pues para alcanzar. Estar seguro que te permite alcanzar la verdad. Que el método científico es. No estoy diciendo No, que pueda cambiar, explica que no pueda por cambiar. qué. Explica. Oh, espera. Tú Sí, dices que tú entiendes mi sí, posición. sí. Explícalo. Tu posición, tu postura. Tú me dijiste que tú me entiendes. Por eso digo, ¿querés Explícalo. que explique tu postura? Sí. Ok. Tu postura es que el método científico es un método, una serie de pasos, que ya las describiste, como la observación, formación de hipótesis y demás, que te permite alcanzar la verdad. Y que solamente es posible mediante la experimentación empírica a escala, si se quiere. Y eso te determinaría, el único camino en el que vos podés estar seguro, porque es un método, es frío, es objetivo, para alcanzar la verdad. ¿Me equivoqué en algo? Pues para alcanzar lo que es empirismo. Lo que podemos probar. No la verdad necesariamente. Bueno, creo ¿Ya? haberte escuchado alguna vez decir que era para decir la verdad. Tendría que revisar tus directos. En algún otro directo has dicho que era la verdad. Está bien. Pues, en ese momento lo entendí así. Si vos decís que es para empirismo, ok. ¿Es eso entonces? Sí, lo dijiste. Y ahora tú no crees o tú crees que hay otras maneras, ¿verdad? Yo creo que hay otras maneras de alcanzar. A ver, si es. Ahora voy a tener que cambiar un poco la cuestión porque cambiaste verdad a empirismo. Entonces, si es para la cuestión empírica, empírico significa experiencia. ¿Se necesita un método para hacer una experiencia? No, uno puede hacer una experiencia, me parece, sin. Estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? O dejas de lado entonces la cuestión de la verdad. Porque para mí, empírico es Ok, con la experiencia. O sea, que todo lo que tenga que ver ok. con el Estás, alcance de los sentidos o. Sí, decime. está, estás bien a medias. Te Decime, a digo, ver. la empírico, lo que es, sí, empírico, Sí. está basada en la experiencia. Eso lo tienes bien. Bien. Pero dice, y en la observación de los hechos. Ok. Ahora, ¿qué hechos estamos hablando?
Te digo, A ver, sí, decime. Pero yo, igual, como te dije, yo entiendo tu postura. Lo que yo no comparto es tu definición de ciencia nada más. Porque vos la limitás a la ciencia empírica. Vos tenés lo que para vos es todo, para mí es una subclasificación. ok, aquí la definición dice que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Ok. ¿Qué hechos? Esos hechos son Mm. observación, formulación de hipótesis y experimentación. ¿Ya? Se oye familiar un poco. Suena un poco como que lo has oído antes, ¿no? Eso es Ujú. el método científico. Ok. Sí, Ok, no estoy diciendo que no. ok. Pues estás diciendo que podemos tener empirismo con el método científico. Sí. Exacto. Ese es mi punto. Ujú. ¿Está bien? Pero ese es solo tu punto. Yo no estoy diciendo que no lo entienda. Yo estoy diciendo que es limitado nada más. No, no es que es limitado, es que lo que nosotros o lo que tú estás tratando de encontrar, digamos, la verdad, digamos, del cosmos, del universo, de nuestro mundo, es algo que ciencia no puede hacer. Estamos limitados, no porque nosotros lo limitamos, no. Es porque estamos limitados tal vez por la tecnología o tal vez porque, pero no hay prueba de lo que podemos hacer para enseñar, demostrar empíricamente por el método científico. No es mi método científico, ni yo estoy tratando de hacerlo limitado. Es lo Sí, a que ver. es. No, te digo por qué es limitado. Porque si yo le pregunto a otra serie de personas qué entiende por ciencia, lo va a ampliar, por ejemplo, a las ciencias sociales. Y tu respuesta, ¿cuál va a ser? Que por más que no lo llame ciencia, no es que que lo sea. El tema es que si vos vas a una definición más amplia de ciencia, no solo a la ciencia empírica, entonces la definición se te amplía. Por eso estoy diciendo que sea limitada. Ok, No estoy diciendo que sea limitada por el alcance, sino que es limitada por su definición, por la ok. definición que vos escogiste. Pero solo porque amplias la definición de lo que es ciencia, no significa que Sí. vas a tener empirismo. No, no estoy diciendo eso. Exacto. So, si lo que yo estoy tratando de encontrar es empirismo, Ok. ¿ya? Y tú me estás diciendo, digamos, las ciencias sociales. Ok, si es ciencia, si tiene el nombre ciencia, pues requiere el método científico. Pasa que tiene un método diferente, pero sí. Pues Pasa que vos tomás el no método es. científico de las ciencias naturales. No hay diferentes métodos, hay solo un método. No, ahí estás equivocado, justamente. Ok, Hay diferentes métodos. ok. Te- Vos hablas solamente de las ciencias me lo puedes naturales. decir. ¿Cuáles son los diferentes métodos? De sociología. De ciencias sociales. Sociales, perdón. Eso que no entiendo la pregunta, perdón. Puedes decir o puedes decir el método de ciencias sociales. Tú dijiste No que soy experto en habían, ciencias. Claro, no sé, no te puedo decir ahora una definición exacta porque no soy experto en ciencias no sociales, pero sabes. puse como ejemplo ciencias sociales, pero podemos hablar de otro tipo de ciencias. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que no estás de acuerdo con que la astronomía, que es parte de las ciencias naturales, pero igual así el método es diferente. Ok, me puedes decir? Un ejemplo, la astronomía. Astronomía, sí.
Ujú. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, sí. Te estoy respondiendo. La astronomía es un ejemplo de otra ciencia que yo sé que no consideras como ciencia. Sí, porque pues no pasa por el método científico. No pasa por el método científico que vos considerás como el único. No, ok. Sa- Mira, te voy a leer algo aquí. Ok. Dice, la pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentado como científica y fáctica, pero que es incompatible, perdón, con el método científico. El método científico Ujú. significa lo que no está con el método científico es afirmación, creencia, práctica presentada como ciencia científica y fáctica, pero es incompatible. No Ah, trae, no trae nada científico, ¿ya? Porque no es compatible con el método. El método significa uno, el método científico. ujú. So, cuando tú estás diciendo, pues hay diferentes métodos, no, solo hay el método científico. No, es el único, no. No es a rajatabla como está ahí descrito en el diagrama, no. Hay cosas que pasan diferente como vos crees que pasan. O sea, porque pasa que vos estás leyendo una definición que es un párrafo. O sea, para estudiar justamente este tipo de cosas, por eso te había preguntado si habías estudiado alguna materia, hay libros completos sobre el tema. O sea, no un simple diagrama. Entonces, Sí, cuando vos te metes en profundidad, te das cuenta que es un poco más compleja la situación. sí, pero la cosa es que es incompatible con el método científico. ¿Ok? Ya, Pero pues el no problema tienen empirismo, no tienen ciencia. es que el empirismo no es el único método. Empirismo es una corriente científica, si lo querés ver de una manera, más filosófica encima, no científica. Pero Sí, vamos a decir que es científica. filosofía no es ciencia. Claro, pero si vos Claro, googleas empirismo, está más relacionado a la filosofía que a la ciencia. Empirismo como lo estás diciendo. empírico. Empirismo, no empírico, Empirismo. empirismo. Empírico no, empirismo. Es diferente. Dice, doctrina psicológica y Epistemológico. epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión o externa sensación, y que esta se su única base y que esta es su única base. Ajá. Mm. Sí, si lo amplias eso te va a salir que es más, como te digo, una corriente filosófica que, Ahora, que lo ahora, que- ahora vamos a ir al número 2. Dice, Sí, dice doctrina, encima vos me, fíjate. dice, el número 2 dice, método o procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Vamos otra vez a lo que es empírico, ¿verdad? Es por el método científico y los procedimientos adentro de él. Ujú. Y después Sí, está vamos relacionado. a lo que es pseudociencia. Pseudociencia dice que es
presentado como científica y fáctica, pero es incompatible con el método científico. Vamos a empirismo otra vez. Método o procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. ¿Qué hechos? Del método. ¿Qué método? ¿Qué procedimiento? Del método científico. Pues sí. ¿Estás? ¿Tú estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, pensé que se había cortado. No, yo estaba esperando a ti que hablaras. Ah, pensé que era retórica la pregunta. Es que, de vuelta, no estoy diciendo que no estén relacionadas. No estoy diciendo que no estén relacionadas. Lo que estoy diciendo solamente es que no es lo único que existe. Porque además, fíjate que es si vas a la otra definición, a la primera, te lo dice como una corriente, o sea, una doctrina. O sea, si vos lo amplías, es mucho más complejo. Por eso digo, no hay que quedarse con una oración. O sea, tenés que leer bastante sobre el tema. Pues Si yo te te quedas con estoy una diciendo, oración, pues yo te estoy diciendo que hasta en los definiciones tienen el método, ¿ya? Está ahí para tener empirismo, o sea, empírico, y hasta lo que es pseudociencia te está diciendo que hay un método, el método científico dice, ¿ya? ok. No es que nosotros queremos limitar ciencia. No, ciencia ya está limitado. Lo que podemos probar es lo que sabemos que ya se ha probado. Ahora, las otras cosas, como tú dices, astrofísica o astronomía, eso solo son observaciones. Nada más. Yo no estoy diciendo que hay algo malo en ello. Yo estoy diciendo que solo son observaciones. Si vos te fijas, como dije, si vos te fijas también, ¿te acordás el libro que te había mandado? ¿Lo llegaste a leer? Porque yo me acuerdo que en algún momento lo habías agarrado. Ay, no, no me acuerdo que me mandases algo. Sí, hasta lo viste en un directo y todo. Pero creo que hablaste de la parte de la matemática que estabas con otras personas, no me acuerdo ahora con quién, pero no importa. Oh, sí, sí, Eh, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? bueno, en ese mismo libro, que es un poco más extenso que un simple párrafo, o sea, te detalla término por término todo lo que tenga que ver con ciencia y clasifica los distintos tipos de ciencia y subclasifica esos mismos tipos encima. Y te explica por qué hay una diferencia entre las ciencias de las que vos estás hablando, ¿Y por qué? que son ¿Por artes qué? naturales, las ciencias ¿Por qué prácticas son? y las ciencias como la astronomía. ¿Qué son? Son ciencias también. Sí, pero Pero ¿qué son? ¿Qué es lo que los distingue? en la que una no podés manipular las variables a nivel microscópico, no microscópico, perdón, a una escala laboratorio y la otra solamente te queda con el poder de predicción de, eh, de lo que se pueda Postular, de formular mediante algoritmos. de suponer. ¿Cómo de suponer? Una suposición es porque como no lo pueden variar, lo van a suponer. Hasta que lo prueban mediante la observación nuevamente. Pues eso no sería compatible a un experimento científico. A la experimentación a escala, decís vos, tipo laboratorio. Científico. Cuando digo científico es que es válido. No entiendo la definición entonces. A ver, explícame. Cuando yo digo científico,
digo que es válido como un hipótesis científico, o un hipótesis válido, sería que tienes tu variable independiente, tu variable dependiente y tienes tu variable controlada. Ya teniendo esos tres, ya tienes una hipótesis. Y poner esos tres variables en el experimento, ya tienes un experimento científico que vas a poder manipular y agarrar tu hecho, ¿verdad? Tu fenómeno. Ahora, después de eso ya tienes empirismo. Va a ser siempre, va a ser constante en todo el mundo y siempre va a ser así. Eso es científico, eso es empírico. Ahora, nosotros no podemos hacer eso con solo de mirar una cosa, ¿ya? Yo no puedo Ujú. verificar que era gravedad que hizo una estrella moverse. Las estrellas se mueven porque se mueven. Yo no puedo agarrar gravedad y manipularlo para que las estrellas se mueven de otra manera. ¿Ya? En eso estamos de acuerdo. Mm. Ok, está bien. Ahora, cuando dicen que se puede probar por observación, eso es el primer paso del método científico, observación. Solo, nada más. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que no pasa por el método científico. No pasa por la manipulación, como vos decís. Y justamente en eso se diferencia. El método científico puede ser modificado justamente en ese paso, en ese término justo, en el de manipulación, porque como no es posible físicamente, por el alcance, por el tiempo, no sé, por los tamaños, por lo que sea, la única forma que te queda es una demostración indirecta, como te mostraba Mira, por ahí. Vos formulás la hipótesis teniendo en cuenta las variables y después volvés a hacer una observación, eso sí, pero no la observación de la observación que vos estás pensando, no la observación de que veo que hay un fenómeno, sino que de la comprobación sería, más que de la pues el único modo observación. que comprobamos algo es por experimentación, no observación. No, ese no coincido. Pues aquí tengo una cita de Universidad Internacional de Valencia diciendo que Ujú. tiene observación, formulación de hipótesis y después experimentación, que el objetivo principal no debería solo ser probada la hipótesis, sino refutarla también. Uno de los dos tiene Sí, que pasar. pasar. Sí. Ahora, tú estás diciendo que por observación podemos formular hipótesis, está bien eso, pero también para probar nuestra hipótesis podemos observar. Eso no hay experimentación ahí, ¿ya? Pero ¿dónde dice que es de manera exclusiva, la manipulación de Experimentación. la manipulación? Porque por experimentación podemos entender otra cosa también, pero vamos a hablar de la manipulación específicamente. Ok, ahorita te demuestro. Esta es una revista de la Sociedad Química del Perú también. Ujú. Um, dice, existen diversos tipos de variables según, Ah, perdón, según el punto de vista que elijamos para su clasificación. Las variables más importantes para el método científico son variable independiente, variable dependiente. El variable independiente es el motivo, explicación de ocurrencia de otro fenómeno. El, en el experimento es la variable que puede manipular el investigador. ujú. Ahí está. Variable que se puede manipular el investigador. Ok. Ahí está. Ok. ¿Te puedo pedir que bajes a la bibliografía debajo de todo? La bibliografía. Sí.
las ¿Dónde? fuentes. Abajo de todo tiene que estar. Ajá, ajá. Yo lo voy a ver un poco diferido, por eso no te respondo rápido. ¿O las Bueno, referencias? claro, nosotros lo llamamos bibliografía. Bueno, fíjate que tenés uno que es el tercero, que dice Bunge Mario, la Ajá, investigación científica. ajá. Bueno, ese es el material que yo te mandé a vos. Sí, Ese es el material que yo te mandé a vos. Vos fíjate que este autor se basa, por ejemplo, una de sus tantas bibliografías es esa, la de Mario Bunge. Mario Bunge amplía esa definición porque la que vos estás diciendo es cierto. No estoy diciendo que no sea así, pero no es la única. Por eso yo pregunté de forma exclusiva. ¿La variable independiente puede ser manipulada? Sí, a veces. En algunas ocasiones, amplía Bunge, no se puede, como por ejemplo en el caso de la astronomía. pues ¿cómo vas a saber qué es el causa del efecto? Porque para mí el escorbuto se va a curar con vitamina C. Y si no Sí, podemos manipularlo o decir que, mira, toma tanto o toma menos, no vamos a ver el efecto o el causa del efecto, ¿ya? ujú, Así como astronomía, no vamos a poder saber que gravedad es el efecto, digo, la causa del efecto, ¿ya? Porque no lo podemos manipular, no podemos echar poco, menos, mucho, no, nada de eso. Solo son observaciones. Y como te digo, no hay nada mal con observar. Solo es que declaran que es el causa del efecto, sin prueba. como dije, pero no es lo único. Todo lo que vos estás diciendo, yo no estoy diciendo que no. Yo solamente estoy diciendo que tu definición es limitada y estás tomando algunas definiciones. Si vos, por ejemplo, y esto es una de las razones por la cual yo también me metí ahora al directo. Si vos agarrás el video, si vos agarrás este artículo de Perú, ¿no? De Lima, la universidad, tenés que contextualizar de dónde lo está sacando. Por ejemplo, en el caso del artículo de Lima, la está sacando de una universidad de química. O sea, entonces es obvio que vas a poder hacer manipulaciones en ese caso porque estás hablando de algo que se hace a nivel laboratorio. Si vos vas al video que vos tomaste, probablemente tenía la intención de explicar para la gente que hace su tesis. La tesis, como por ejemplo la he tenido que hacer yo, es en investigación, pero fue una investigación a nivel social, es decir, en educación, también tuve que pasar por ciertos métodos. Cuando dice que se basan en teorías, es porque todas las tesis se basan primero en una teoría previa. Vos no empezás en blanco, vos tenés que tener un cierto conocimiento y empezar a leer antes. Entonces, la intención del video era para ayudar a las personas que tienen que hacer su tesis, no solamente de las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales, porque tienen una forma de trabajo similar. Luego, la experimentación, si es que la tienen que hacer, para el caso de las ciencias naturales, la harán de una manera, en el caso de ciencias sociales, será Ok, de otra, porque todas son diferentes. ok. Ahora, dime algo que es empírico en ciencias sociales. Que yo sepa, empírico, Pues estás hablando de ciencias sociales mm, sí, o pero me pasa está, que como dije, o me estás diciendo que no sabes. ahora que se me ocurra, no, Pero estás pero hablando de ciencias sociales. sí, De pero como yo verdad. te estoy Chronotype. aclarando, De pero verdad. yo te estoy Es aclarando, como que yo voy a una iglesia sin saber la Biblia y empiezo a hablar de la Biblia. De verdad. pero no entiendo a lo que venís. ¿Por qué estás hablando de algo que no sabes? Algo empírico. No, te puedo aclarar, porque tal vez no entendí tu pregunta, pero vos me estás preguntando un ejemplo empírico de las ciencias sociales. Y tú dijiste que no. Yo te estoy diciendo, déjame que te lo desarrolle, yo te estoy diciendo que lo empírico lo acepto y lo entiendo y me parece que dentro de todo lo que estás explicando, el 99% coincide con lo que es en las ciencias naturales. Yo no estoy diciendo que lo empírico sea de las ciencias sociales, no estoy diciendo eso. Pues eso es mi punto.
Ese es Está mi bien. punto, Chronotype. Que, estamos hablando de empirismo empírico desde el principio que tú entraste aquí. Está bien, pero yo te estoy diciendo que no es, yo que estoy diciendo es que empírico, empirismo, no es sinónimo de ciencia. Para vos sí, Yo ya te enseñé que sí es. no. No, No me lo eso es mostraste. lo que tú tienes. No, así como un niño. No, 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 porque no, si vos al empirismo, no, fíjate que te dice que es una no, corriente. no. Chronotype, mira, Juan, ¿verdad? ¿Te llamas Juan? Juan, Sí. ¿por qué entras aquí diciendo que las ciencias sociales, que hasta astrofísica, astronomía, son ciencias y que son probables y cuando te pido algo de ciencias sociales, algo empírico, no me puedes Ujú. dar una cosa? Porque vos estás asumiendo que ciencia y empirismo son sinónimos inquebrantables, como que una cosa es sí, es exactamente la otra. Yo estoy diciendo que como tú has entrado aquí hablando de ciencias sociales, Ujú. tú deberías de saber algo empírico de ciencias sociales. Mm. Eso es lo que, ese es mi No, punto ahorita, en este momento. está bien, no, pero yo te estoy diciendo que no puedo hacer algo que no es lo que yo estoy afirmando primero. Vos estás atribuyendo a mí algo que yo no dije. Pues estás diciendo que no hay empirismo en ciencias sociales. Digo que yo no conozco. Ahora no se me Pues ocurre por, un ejemplo. pues por un ejemplo, Mm. ¿lo vas a decir o qué? No, te estoy diciendo que ahora no se me ocurre un ejemplo, pero ¿por qué? Porque yo no considero que ciencia y empirismo son sinónimos. Pues tu El problema es creencia no significa nada cuando viene a empirismo. Si algo es empírico, enseñado por el método científico, eso es ciencia. ¿Ya? sí, pero vos no me mostraste ninguna definición que diga eso, ¿eh? Esas son conclusiones tuyas. No es mío, es lo que dice el método científico. Se prueba una cosa por experimentación. Ya cuando has probado tu hipótesis que sea falso o Ujú, fue probado por experimentación, eso ya ujú. queda empírico. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Porque de vuelta, tu definición es limitada, porque solamente tomas algunas definiciones. Si vos vas a otros autores, como el que yo te mostré, en Mario Bunge, vas a ver que él amplía esa Sí, definición. él habla de matemáticas. Y matemáticas no está mal, pero por decir que matemáticas es la única cosa o puede probar cosas, no, eso está totalmente mal, porque matemáticas son abstractos, ¿ya? Sí, es abstracto, sí. Sí, tú no me puedes dar negativo 3 bananos, ¿verdad? No, porque, Exacto. no, porque. Mm, Eso no es algo de la realidad. Ahora, yo te puedo dar algo empírico, que es vitamina C cura escorbuto, ¿ya? sí. Eso es empírico, siempre va a ser. Sí, pero de vuelta, porque estás haciendo la definición, estás haciendo un sinónimo entre empirismo No, y no lo ciencia. es, no lo es. ¿No son Empírico, sinónimos? empirismo Ujú, es lo que está probado por experimentación sistemática y que siempre va a ser. Nunca va a cambiar eso. Ya como agua se calienta a tal temperatura y a esa temperatura siempre va a hervir el agua. Eso es empírico. Nunca se va a cambiar eso. ¿Cómo ya sabes que siempre va a ser así? Pues enséñame que es diferente. ¿Te puedo poner un ejemplo diferente? A ver No, no, si no, no, coincidís. no, 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 el agua. No, Enséñame, no, te pongo un enséñame. ejemplo diferente. No, no, te pongo un ejemplo diferente.
Si querés lo puedo hacer con el agua, El pero pasa que agua. tendría que buscar un video. O te doy el ejemplo y búscalo vos si querés. O sea, el agua, ¿a qué temperatura hierve? Se me olvida. 100 grados centígrados en condiciones normales. Ajá. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio la presión? ¿Va a ser siempre así? ¿Va a ser siempre? ¿Va a hervir a 100 grados? ¿Va a hervir? ¿Estás diciendo? Si cambio la presión. Sí, yo creo que haces un vacío, ¿no? Por ejemplo. Y, Bueno, pero entonces, dependiendo de las condiciones, puedo hacer que hierve a otra temperatura. ok, ahora enséñame en la naturaleza dónde está un vacío que está produciendo eso. Definime vacío. Así como tienes para hervir agua, No, pero definime vacío. así como tú tienes para hervir el agua en tu ejemplo. No, a ver si me entendés la pregunta. Te estoy pidiendo que me digas vos la definición de vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío sería un espacio am, que tiene menos am, contenido, materia, digamos. Que no debe haber nada de materia. No, solo tiene que ver así menos. Pero yo estoy hablando de oxígeno, ¿ya? Así como Perdón, no entendí la agarras, pregunta. así como agarras una respiradora para sacar el aire de de un contenedor Sí, sellado y cuando haces eso, el agua empieza a hervirse, ¿verdad? claro. ¿No? Así, Hace falta que llegue al vacío, sí. ajá. Ok, ¿y? Sí, ¿me puedes enseñar dónde pasa eso en la naturaleza? ¿O solo es hecho por hombre? Desconozco si existe en la naturaleza, yo no lo sé. Te digo, Hasta donde sabemos hasta donde sabemos el agua de manera natural está en la tierra, te así que, digo, te digo, no se ha encontrado, no. claro. Ajá. Sí, ok. Ahora, ¿Y? tú empezaste con el ejemplo. No, vos me estabas hablando de que algo iba a pasar, o sea, vos estabas hablando de un fenómeno natural, pero no sé por qué pasaste a este fenómeno en particular. Tú te pasaste al vacío de agua hirviendo. Porque me preguntaste sobre un ejemplo en donde el agua no hierva eh, como lo haría normalmente. No, yo dije que el agua va a hervir siempre. Siempre va a hervir a tal temperatura. ¿Siempre? Acabamos de decir S- que no. Ok, pues me puedes enseñar donde alguien hierve ese agua a tal temperatura y no empieza a hervir. O sea, al revés, que hierva, que intente hervirse pero no se pueda. No, que llegue a esa temperatura y no hierva. Sí, lo que dije. No conozco, ahí ese ejemplo no lo conozco. Ahí desconozco si existe, supongo que se puede hacer al revés, pero la verdad es que desconozco. Supongo que se puede, si se aumenta la presión, tal vez. Estoy suponiendo acá, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Ok, pues ya has dicho que no sabes de ciencias sociales y del agua hirviéndose. Ahora te digo, si es que podemos encontrar, digamos, un modo que el agua se hierva caliente,
Ujú, pero no llegue a esa temperatura, así como encontramos en la naturaleza, no hecho por ujú. hombre, yo digo por naturaleza, va a cambiar, ¿ya? Si tú, si tú dices, yo creo que hay otra manera para hervir am, el agua, pero que no cambie el efecto, digamos, hirviendo, pero que sea diferente temperatura. Eso sería algo, estás quebrando algo que ya es empírico, ¿ya? ¿Me hago entender? Creo que más o menos, pero dale, Ya, seguí. pues está al mismo temperatura que tiene que estar para hervir, pero no está hirviendo. Si tú Ujú. puedes hacer eso, estás quebrando lo que ya está establecido como empírico. Ahora, si es hecho por hombre, como tú dices, el, um, el, el vacío va a empezar a hervir, pero la verdad, tú, tú creases eso, ¿verdad? Con condiciones. Nosotros no Ujú, vemos eso en la naturaleza. Eso ya es, digamos, como tecnología, ¿verdad? Necesitas una respiradora, sacar el aire y hay agua en ese contenimiento. ujú. Pero nada de eso relaciona a la naturaleza, así como, digamos, como tú estabas diciendo, astronomía. Eso es natural, lo que estamos observando. Ahora, ¿vamos a poder manipular el causa de ese efecto? No. Y como tú dices, estamos de acuerdo con eso. Está bien. Pero para que yo diga que definitivamente ese es el causa, ese es el teoría, no pasa del método científico. No, yo sé, en todo lo que dijiste, digamos, más o menos acuerdo bastante. Lo que quiero aclarar, porque parece que no entendés mi postura, porque yo entiendo la tuya, pero vos no entendés la mía. Lo que yo quiero que entiendas es que hay una visión tuya, ¿sí? De lo que es ciencia, que es limitada con respecto a lo que otros consideran ciencia. Ahora, sí coincido de que hay ciencias que tienen mayor probabilidad de certeza que otras. Eso es cierto también, porque también depende de la cantidad de pruebas, de la cantidad de tiempo que se puso en cuestionamiento, en base a un montón de otras cosas. Pero eh, yo lo que quería retomar, para volver un poquito para atrás, para ver si me aclaras otra cuestión, y te quería preguntar, es si entonces vos el concepto de verdad, es decir, algo que es cierto, algo que es verdadero, indiscutible, es parte de la ciencia. ¿Entendí la pregunta a lo que voy? Repetir la pregunta otra vez. Sí, sí, para vos el concepto de verdad, indiscutible, está dentro de la ciencia. Pues lo que es empírico, sí. Lo que es verdad. Lo que es empírico, lo que podemos probar, sí. No, el concepto de verdad. El concepto de verdad no es empírico. No Pues son el, sinónimos, quiero decir. digamos que tú estás tratando de encontrar la verdad de entropía. ¿Por qué causa eso? No, el concepto de verdad, como el concepto. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, eso es verdad, y es abstracto, pero es verdad. Entonces yo pregunto si el concepto de verdad está dentro del concepto de ciencia. La, el concepto de ciencia, como te digo, es limitado. No vamos vamos a encontrar empirismo, ¿verdad? Como tú estás diciendo, la verdad de
una cosa de la naturaleza, el causa del efecto, eso es la verdad. ¿Ya? O sea que sí, para vos el concepto de verdad está dentro de la ciencia. Lo que está probado por el método científico de la ciencia, que sea probado cada vez y cada vez y cada vez rigurosamente probado, eso es verdad. Y es incuestionable. No, ciencia puede intentar pues uno puede seguir repitiendo el método para ver si es verdad. Pero ¿Ya? ya sabemos que es verdad entonces. Pero si es verdad, ¿para qué lo vamos a seguir probando? Porque así es la ciencia. Yo no voy a dejar que alguien me diga algo sin que yo lo pruebe. ¿Ya? Ok, entonces estás de acuerdo en que nunca vamos a saber si algo es 100% real o Sí, verdad. sí, yo ya te dije. Es por experimento, por el método científico, se prueba algo. Digamos que yo digo que escorbuto, ya te dije, ¿verdad? Cura Sí, 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 a ejemplo, a ya lo todos. sabemos, no se Y cuenta. después, Sí. y después tú me dices, oh, yo voy a ver si eso es verdad. Y después Ujú, tú lo haces y, oh, dices, sí, es verdad. ujú. Y Y ya ahora, está. ya está eso. Eso no se va a cambiar, pues, de lo que nosotros hemos visto. um, Eso ya está aclarado que es verdad. Ahora, uno puede traer una teoría a la mesa y eso es cuando ponen esa teoría otra vez en el método científico. ¿Ya? Ujú. Y eso es cuando tú empiezas a decir esto es real o no. Se prueba o se refuta. O sea que aunque yo ya pruebe una sola vez las cosas y veo que es verdad, ya está. Puedes tener una teoría después y después probarlo otra vez por el método científico, esa teoría, si lo refuta o lo prueba, va a ser por experimentación. Ujú. El último paso del método científico. Y eso va a ser tu conclusión. Por eso, pero a ver si me entiende la pregunta. Una vez que concluyo, una vez que encuentro mi conclusión, entonces yo, que ya hice la prueba, no me lo vuelvo a cuestionar. Ya lo tomo como verdad. Como te digo, puedes tener otras teorías, pero ya está basado en lo que es el método científico. Otras teorías como qué. ¿Me podrías dar un ejemplo? El escorbuto, vitamina C cura al escorbuto. Sí. Después de eso, tú puedes decir, esta cosa aquí cura a escorbuto y lo pones Mm, al método científico. Ahora, ujú, eso va a probar que es, si es refutado o probado por experimentación, tu teoría. Si es refutado, vas otra vez y seguir diciendo o mirando qué es lo que puedes usar para que cura escorbuto. ujú. ¿Ya? Ok, encontré la cura. Dejo de preguntarme entonces. Vitamina C. Ok, es la vitamina C. Listo, ya no me cuestiono eso. No, eso no es cu- ¿Cuántas veces te tengo que decir? Tú tienes o puedes Ujú, tener teorías científicas porque ya está basado en lo que es el método científico y lo que ya está ujú, probado. Después de eso, tu teoría tiene que entrar al método científico otra vez para ser refutado o probado. Después ujú. de eso, puedes tener otra teoría si quieres.
Si no, pues ahí tú. Está bien, pero te das cuenta que en este ciclo de seguir probando y seguir probando y seguir probando, en realidad no es algo que tenga un fin, no es algo que tenga uno se detiene hasta donde la voluntad de uno quiera, ¿o no? Pues Puede se puede equivocar 1.000.000 de veces, pero puedes seguir intentando 1.000.000 de veces más. sí, no hay nada mal con eso. Ok, entonces, te das cuenta que el concepto de verdad absoluta, aunque puede que esté ahí implícitamente, en realidad yo la certeza no la voy a tener nunca, porque ¿para qué voy a probarlo 1.000.000 de veces? En realidad la verdad queda a conciencia de uno hasta donde uno diga, bueno, ya lo probé un montón de veces. Sería rarísimo que sea otra cosa. Por eso uno, es lo que yo te estaba explicando al principio, tiene grados de certeza. ¿Sí? Esos grados de certeza dependen justamente de la cantidad de pruebas que vos les hagas a algo. Pues tú estás En diciendo que no hay algunos, empírico, no hay empirismo. en lo que son en lo que se pueda, se va a hacer de forma empírica, sí. En algunos casos no se va a poder. Ok, Pero eso no quiere decir que yo no tenga la posibilidad de eh, formular hipótesis, de conocer cuáles son las variables, de observar de otra manera diferente, que no es la misma observación que la de está ahí, sino que de generar predicciones y ponerlas a prueba. Cuando uno hace predicciones y las pone a prueba, después se fija si eso es cierto o no y en qué grado de certeza está. Por ejemplo, dentro eh, de las ciencias sociales está la ciencia ay, no me sale ahora, las corrientes psicológicas son más. Lo que tiene que ver con la conducta, ¿sí? Lo que tiene que ver con la conducta. Uno puede tener varios pacientes de ciertas conductas y ponerlos a prueba, y uno encuentra que estadísticamente uno tiene cierta forma de comportarse en ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Es una cuestión estadística, no es el 100%. Por eso uno habla de grado de certeza. Las ciencias económicas, por ejemplo, son otro tipo de ciencia. Eh, no es exacta, o eso sea, es lo bastante que compleja, ahorita lo pero que puede hacer tú predicciones. ahorita lo que tú estás explicando es lo que son estadísticas. Estadísticas, pues son, ¿cómo se dice? Nos puede ayudar, pero como yo te digo, cuando uno empieza a mirar que la, lo que fue probado por experimentación sistemático y ya fue declarado que esto es verdad, esto te cura el escorbuto, eso no podemos tener en la economía, no podemos tener en la sociedad, no o sociales, no podemos tenerlo en otras ciencias que declaran que son ciencias. ¿Por qué? Porque son muy erráticos, son muy, digamos, como abstractos casi. No sabemos qué va a pasar, ¿ya? Claro, Pero y nos puede, pero en ese no, sentido. pero nos puede ayudar. No, yo no Ujú. tengo problema con eso, pero con que vengan diciendo esto es ciencia, ¿ya? Esto es lo mejor que pueden tener es una hipótesis no válido, ¿ya? Es lo que pueden tener es observación y un formulación, perdón, formulación de hipótesis, pero por tomarlo en el experimento siempre va a caer. Pero le dicen ciencias sociales o ciencias económicas solo para darle más validez, ¿ya? Le da No, más validez a eso. ¿Por qué? no, Porque justamente. es lo que requieren tener en su agenda. Lo que hace algo ciencia es por medio de experimentación. Ahora, yo no estoy diciendo que las económicas, sociales son mal. No, yo estoy diciendo que no son ciencias, así, empírico, ¿ya? Claro, bien, ahora a ver si llegamos a un acuerdo entonces. Y para que veas que en realidad, para que veas que en realidad yo en la mayoría de lo que vos decías, yo coincido.
Yo solamente, y lo único en lo que diferimos nosotros es en a qué llamamos ciencia o no, y solamente porque vos tenés un paso que es el de la experimentación, la manipulación de las variables a forma de laboratorio, y yo digo que hay otras ciencias, porque tienen otros métodos que tienen una forma diferente de analizar las cosas, Pero ya que fuimos tienen sobre un grado, eso. para que termine, que tienen un grado diferente, y acá es donde vas a coincidir conmigo, que tienen un grado diferente de certeza. No te voy a decir que no, no te voy a negar eso. No te estoy diciendo que las otras ciencias tengan un 100% de efectividad, porque yo en realidad no creo que ninguna ciencia tenga el 100% de efectividad. Porque Pues, si yo le pues, tuviese la certeza al 100%, jamás no podría poner algo a duda y sería eso anticientífico. pues yo te digo que por certeza escorbuto se va a curar con vitamina C y el agua va a hervir a 100 grados, creo que es Celsius, ¿verdad? Ujú. Eso es por cierto y tú puedes poner dinero en eso, ¿eh? Cuando alguien te dice, hey, ¿cuánto tú vas a apostar? Sería muy buena apuesta, obviamente, sería una muy buena apuesta. ¿Ya? No te estoy diciendo que no. Por eso te digo. Ahora, en las otras cosas que tú estás, que llaman ciencia, esos Ujú. yo te diría que no apostaras dinero. Ninguno. ¿Ya? Ahora, si quieres, eso ya sería más suerte. ¿Ya? Así como la economía, social, todo eso. Eso ya sería suerte. Eh, no suerte es, pues sí, suerte, pero sería más estadísticas, ¿ya? En Estadísticamente realidad es una hablando. la palabra en realidad es una cuestión, es probable. O sea, la palabra correcta es probable. Probable, pues, digamos, sí, porque Más o menos probable. tiene datos y pues sí, ya, está bien. Pero últimamente no es algo que yo voy a poner, digamos, mi casa o mi carro o tanto, todo lo que yo tengo en eso. No, yo No, pondría tal y vez yo, un poco de, digamos, ¿verdad? $100 dólares o algo, no sé. claro, a ver, y de vuelta, y yo tampoco en ese sentido coincido. Por eso te estoy diciendo que en lo único que diferimos es en una palabra, no en lo que entendemos por esas cosas. Yo entiendo esas mismas cosas de la misma manera que vos, solamente que estamos hablando de una forma diferente de llamar las cosas. Nada más. Vos le das una connotación de que sí, se le da ese nombre por una cuestión de que te quieren manipular. O sea, vos tenés una visión, no quiero ser no quiero insultarte con esto, pero es una visión como conspiranoica de la cuestión. Para mí es una decisión simplemente de la comunidad científica a qué es lo que decide y qué es lo que no. Por eso te digo, hay filósofos de la ciencia, hay epistemólogos que se dedican a esta cuestión. Porque para poner orden, en definitiva esto es para poner orden a las palabras y que entendamos todo lo mismo. Um, Pero sí, después, en los conceptos, después, si analizás cada cosa, voy a coincidir. cuando, cuando empezamos a mirar que hay, hay diferentes modos para explicar todo lo que están enseñando en la universidad. No estoy diciendo que es malo. Yo estoy diciendo cuando hay diferentes términos, no deberíamos de meter un pato con águilas, digamos. ¿Ya? Cuando están declarando que son científicos, que es ciencia algo, estás metiendo tu pato con águilas, ¿ya? Ahora, yo no estoy diciendo que es malo lo que está enseñando. Yo estoy diciendo que cuando empezamos a mezclar los términos, eso es cuando cosas empiezan a hacerse difícil para que uno entienda. Cuando uno Esa co- empiece a mirar las cosas como son, Ujú, no como que ujú. quieren que sea o como uno piensa que sea. Eso es siempre lo que yo oigo. Yo no pienso que sería, yo no, no importa eso. Es lo que es, ¿ya? Claro, el tema es este, es que y esta es una cosa que es la que a la larga, no sé si me la terminaste de entender, que es las definiciones de las cosas las hacen las personas, del todo.
de todas las palabras. Hasta la misma RAE, hasta las mismas definiciones que encontrás en el diccionario, la decidieron personas. Entonces, si vos te vas a guiar por una definición, eso lo escribió alguien y una persona tomó esa decisión. La decisión la tomó por vos. Y vos decidiste confiar en esa definición en vez de otra. Es verdad que es confuso, no te voy a decir que no. Te voy a poner un ejemplo concreto en matemáticas, que yo soy profesor de matemática y es en el campo que me desempeño. Si vos buscas la definición de los números naturales, ¿sabes cuáles son los números naturales? Am, digamos, lo que yo sé es Fibonacci. No, los números naturales. Es más fácil todavía. ¿Sabes? Hay un conjunto de números que se llama conjunto de números naturales. ¿Sabes cuál es? No. Bueno, para algunos, en matemáticas, si querés googlealo y hasta vas a encontrar diferentes definiciones, y esto es matemática, es abstracto, o sea, debería, y como te digo, es simple, hasta porque está a nivel primario. Los números naturales para algunos son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así de uno en uno. Para Oh, otros ok. matemáticos, los números naturales son el 0, 1, 2, 3, 4. Para algunos, el 0 es un número natural, para otros no. Y esa es una definición que los que los matemáticos no se pusieron de acuerdo. Entonces, si vos agarras un libro, vas a encontrar un matemático que te dice el 0 es natural y vos vas a encontrar otros matemáticos que te van a decir que no. Pero eso es una cuestión de que alguien se ponga, que a la larga, todo el mundo se ponga de acuerdo y diga, bueno, gente, esto es el 0, ¿es natural o no es natural? Y ya está. Pero bueno, ese tipo de confusiones, ese tipo de, como decís vos, ese tipo de diferentes definiciones, no como poner un pato en un lugar donde hay un montón de águilas, yo lo entiendo, pero pasa, y pasa en todos lados, a nivel de escuela primaria, secundaria y en las universidades. Pasa porque se degradan las definiciones. Por ejemplo, el concepto de ley, para volver a la cuestión científica. El concepto de una ley científica, yo no sé por qué algunos le toman como una cosa diferente a la que entiendo yo. Cuando yo busco, encuentro las definiciones que yo considero como válidas y encuentro otras que son diferentes. También por universidades. O sea, veo que hay diferencia entre las universidades. Entonces, por eso yo no me encierro en las definiciones de este tipo, porque si te encerras en las definiciones y como que todo lo válido es por las definiciones, no importa. O sea, lo que importa es que entiendas el concepto. ¿Para qué te sirve esa definición? ¿Para qué le vas a dar utilidad a esa definición? Por ejemplo, vos ahora me estabas definiendo para lo que para vos es ciencia y para mí lo que vos definiste como ciencia es verdad. Te va a dar un mayor grado de certeza. Eso coincido que las otras a las que yo llamo ciencia, que para vos son, vamos a llamarlas disciplinas, ¿sí? Para no ponerle la palabra ciencia. A las otras disciplinas van a tener un menor grado de certeza. No estoy diciendo que no, pero por eso no me quiero encaprichar en una definición. Pues sí, cuando tú dices que la gente empieza a decir, definir las palabras que vamos a seguir y por qué yo voy a seguir a una definición que fue hecho por otro, que tal vez se mezclan de todos modos, pues yo estoy siguiendo lo que es empírico, ¿ya? Como te digo, es empírico. Ahora, lo demás está bien, lo pueden tener, pero lo que es empírico y lo que no es empírico, Ah, no es empírico. Ahora, cuando tú dices los números naturales, sí, muchos van a tener debates que el cero, no, sí, no, sí, no. Eso ya es otra cosa, ya no es mi problema para decir el cero sí es porque este vaso pues digo, esta botella de agua está a cero, pero no está a cero porque tiene aire, ¿verdad? Tiene tal vez humedad, tiene algo contenido ahí, pero yo por describiéndolo, ¿verdad? Lo que yo estoy mirando es cero porque está vacío. Y eso es lo que los números hacen. Describen, ¿verdad? Describen cosas. Ahora, claro. ahora, yo no estoy diciendo que hay malo con eso. Yo estoy diciendo que eso es solo lo que hacen, ¿ya? No hay nada que yo puedo decir que por las descripciones son solo digo, son empírico,
porque es algo probado por el método científico. No, tiene su, su dominio propio, su dominio propio, perdón, ¿ya? Es algo que no deberíamos de meterle ciencia. Es lo que es. Estamos describiendo nuestro mundo con esos números. Así como leyes. Los Ujú. números describen leyes en nuestro mundo, ¿ya? Matemáticas, pues. Así como la entropía, segunda, primera ley de termodinámicas, tercera, ¿verdad? Los números describen todo eso, pero no significa que es científico, ¿ya? ¿Me hago entender? Sí, yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Y coincido completamente en que los números son una descripción de otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo los números naturales hacen referencia a cantidades. Pero el número, y es verdad que el número como ente es abstracto. En realidad las cantidades son las reales. Yo puedo tener, como Sí, decías, qué sé yo, dos manzanas, pero el número dos no existe, es un ente exacto. imaginario, es abstracto. Eh, por eso es que en realidad después, gracias a esa abstracción, uno puede crear más cosas. Pero bueno, no me quiero ir más por el lado de la matemática porque es más complejo. Pero sí, coincido que es abstracto y coincido que no es la realidad. Es en todo caso una herramienta para describir la realidad. Exacto, Y te iba a decir una cosa más que se me pasó, pero bueno, no importa. exacto. Pues sí. Yo antes, a mí me gustaba matemáticas, ¿no? Yo estaba que, pero ya después como que se me fue las ganas de aprender matemáticas y ya no seguí. Pero sí, a mí me gustaba, pero ya, ya mirándolo bien, ahora estoy mirando que sí, los matemáticas, números describen nuestro mundo, como tú dices. Y no solo eso, podemos cambiar o, digamos, decir que por esta matemática va a ocurrir esto solo por cambiando un elemento, digamos así, en un experimento de químico o de electricidad o am, presión, ¿verdad? Ingeniería, todo eso tiene sus calculaciones y todo, y uno puede mirar dónde la energía y digamos, sí, energía va a entrar o va a salir, y las matemáticas describen, y no solo eso, nos pueden ayudar cómo funciona un sistema o la enteridad de, digamos, cuando estaban tratando de am, crear el motor, ¿verdad? De un carro. Los principios estaban calculando, ok, y variando muchas cosas, y con matemáticas podían decir, oh, mira, esto es lo que puede pasar o suceder, y lo hacen y sucede algo bueno o algo malo, y por números nos podemos guiar, pero como la sociedad, la social, am, ¿cómo se llama eso? El social, Ciencias sociales, económicas. económicas, todo eso, nos podemos guiar por números, por datos y todo eso, pero para poner, tratar de meter pato que es económicas con águilas que es ciencia. Y yo creo que eso no es, no es necesario, no es necesario, ¿ya? Sí, pasa como te digo, es una cuestión de evolutiva del lenguaje o de las disciplinas. Cuando una disciplina decide que ya tiene un método para ser estudiada, es cuando le ponen la característica de ciencia.
Es verdad que no tiene como dije, el mismo grado de certeza, pero bueno, es así como hace la gente que decide luego si algo se convierte en ciencia o no, por el grado de certeza o por tener un método. Por eso decía que no hay un método único. Sí es verdad que para las ciencias como las que nombrabas, es el método, la experimentación, perdón, es una pata fundamental del método científico. Pero eh, bueno, nada, es una cuestión de clasificación y no quiero volver a reiterar Sí, lo mismo porque no vamos a terminar más. sí, tú crees que hay diferentes métodos, Sí, básicamente. porque, a ver, cada disciplina, voy a poner otro nombre para no Pero, pe- caer en la controversia de si es ciencia o no. Cada disciplina se estudia de manera diferente. ¿Sí? Cada disciplina se estudia de manera diferente. La forma en la que se estudia, la forma en la que se desarrolla es un método. Y como no pasa por la experimentación, por eso tiene que tener un método diferente. Ahora, para aquellos que clasifican a esas disciplinas como ciencia, a ese método también lo ponen dentro de un método científico, aunque no sea el mismo de las ciencias naturales. De vuelta, es una cuestión de palabra. Vos fíjate que si yo te digo todo lo mismo, te digo que es una disciplina, que tiene una forma de estudiarse, no me vas a decir que no, porque vos sabés que existen otras disciplinas y que tienen su forma de estudiar. Solamente que alguien decidió ponerle nombre ciencia y a esa forma de estudiarse método. Y bueno, el resto de las personas decidieron seguirlo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Pero bueno, eso es un fenómeno más de, digamos, de, lo, de la filosofía de la ciencia. Sí, decime. sí, es porque cuando uno dice filosofía de la ciencia, es como diciendo pensamientos o postulaciones de lo que de lo que es empírico. Am, y, y ciencia, pues, se, se enfoca a lo que es empírico, lo que se puede probar, ¿verdad? Si Por querés, eso, por perdón, eso ¿eh? yo, Si querés, googlea filosofía de la ciencia, pero te escucho, dale. porque eso cuando uno empieza a mirar filosofía, es como, pues, como William Shakespeare, ¿verdad? To be or not to be, para ser o no ser. Sí, sí, sí. Sí, Y, entiendo, te entiendo la. y Ujú. para meter, antes, mira, antes los filósofos eran los más grandes del tiempo, ¿verdad? Pero cuando encontraron el método, ¿ya? No fue porque se creó el método, no. Encontraron el método científico, ¿ya? Que es observación, hipótesis, experimentación. Es como que encontraron una pistola y se dieron en la cara. ¿Por qué? Porque antes ellos eran los más inteligentes, intelectuos, tal vez así famosos y todo así del área o pues conocidos. Y ellos tenían cosas que decir que se oía bueno. Pero cuando vino tiempo para probarlo, estaban intentando de encontrar un modo para hacer ese dicho probación. ¿Y que encontraron? El método científico. Ahora, el método científico no importa lo que tú piensas, como te digo, no importa lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que te han dicho, lo que tú has dicho, solo le importa que pase el hipótesis por experimentación para tener empirismo. Después de eso, ¿es falso o es probado tu hipótesis? Filosofía no tiene nada que hacer con ciencia, solo de que ellos encontraron el método científico, solo, Está ¿ya? bien. Pero no, hay una cosa que en general lo que dijiste coincido, pero
capaz que no entendés a lo que me refiero cuando yo digo la filosofía de la ciencia. Googlealo si querés, podés hacerlo ahora, chiquitito, en 5 segundos, pero mientras yo te explico, cuando yo hablo de la filosofía de la ciencia, es porque justamente hay personas que se dedican a justamente a cuestionar el mismo método, a, a decidir si realmente hay alguna otra manera de hacerla cuestionar. Vos decís, el método científico se lo encontraron. Lo fueron más que encontraron, lo fueron como desarrollando. Eh, y es algo que sigue en proceso. Por eso hablo de la Pues, filosofía de la ciencia. pues si sigue tratando de desarrollar o intentando de ser desarrollado, ¿qué es? Pues mi pregunta sería, ¿qué es lo que están tratando de hacer para desarrollarlo más? En vez de solo decir, pues vamos a tener una observación, hipótesis, y de nuestra observación vamos a probar nuestra hipótesis. Cuando ya hay observación, hipótesis y experimentación, ¿ya? ¿Qué más pueden hacer más que eso? Justamente poner orden. Básicamente, en realidad es para poner Exacto. orden. Ex- Justamente los términos como pseudociencia o cientificismo nacen de la filosofía de la ciencia, porque hay gente que tomó el método científico, o la ciencia, voy a decir, mejor dicho, como una doctrina. Entonces decís, no, pará, te pasaste de la raya. Vos estás tomando ya esto como una cuestión de fe. Entonces, es- eh, te estás, te metiste en el campo de, de creencia, ¿sí? Y por lo tanto ya lo que estás haciendo no es científico. Entonces lo que hacen justamente es aclarar el panorama, mejorando las definiciones, diciendo que es pseudociencia, diciendo que es cientificismo. Es más que nada una cuestión del pensamiento humano dentro de algo que se llama metacognición. Pero bueno, nada, es complejo, pero para que tengas ahí después y lo veas, eh, nada, es eso, es una forma nada más de mejorar el mismo método científico, o la misma ciencia, no método científico solamente, o sea, la misma ciencia, pues, las mismas prácticas científicas, dice ahí. pues la ciencia básicamente es el método científico porque pues ellos lo que miraban trataban de explicarlo, ¿verdad? En algo natural que pasaba como Ratostinis o Bernoulli, que empezaron a mirar um, barcos desaparecer, ¿verdad? Ellos dijeron, oh, tal vez estamos viviendo en una esfera. Y eso era su Ujú, hipótesis, pero no tenían experimentación. Ahora, cuando encontraron, ¿verdad? Se desarrolló la experimentación. Ahí es cuando, espera, hay algo malo aquí. Y eso es donde los variables entran, ¿ya? ujú. Esos variables tienen que ser manipulados. Como decir, yo puedo decir lo que me dé la gana, pero sin experimentación no hay, no hay evidencia o prueba concreta para decir que es ciencia, ¿ya? Por eso está ahí la experimentación. Uno no puede ir de observación, hipótesis y que la observación pruebe su hipótesis. No, es experimentación y solo. Chronotype, mira, ahorita ya se me está ah, cortando el tiempo. Pero pues si tú quieres decir tus últimas palabras y Creo nos que no tengo nada vamos. más para decir. O sea, nada, gracias por la paciencia y que tenés, que sé que otra persona capaz no me aguantaría. Ok, pues, Prototype, ahí nos miramos en el chat de Discord, ¿eh? Ok, Ok, pues, te voy a poner en silencio o te puedes ir cuando quieras. Am, pues sí, todos,
Ya oyeron lo que se ha dicho aquí. Como se está afilando más la línea, ¿verdad? De lo que es ciencia y de lo que es estadísticas, matemáticas, experimentación, prueba, empirismo. Y yo creo que pues sí, estamos yendo pues estamos en rumba, pues bueno, ¿verdad?